Buenos días. Gracias a las personas que se han conectado a tiempo. Sin embargo, con las debidas disculpas, les pido que esperemos 5 minutos para iniciar con este conversatorio, a efectos de que se puedan conectar más personas que han confirmado su asistencia. Nuevamente, muchas gracias por su puntualidad y su consideración al conectarse a tiempo. Bien, creo que ya hemos esperado el tiempo prudencial para dar inicio a este conversatorio. Nuevamente, un cordial saludo a todas las personas que se han conectado. El webinar que vamos a presentar hoy se refiere a los nuevos cambios del régimen tributario en el Ecuador. Mi nombre es Alexandra Chugulí, soy abogada del Grupo MON Ecuador y tengo el honor de presentarles algunos cambios del régimen tributario. Es importante mencionar que en los últimos meses se han dado una serie de reformas tributarias, pero el día de hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en tres de ellas, que son las contribuciones, el impuesto al valor agregado y el impuesto a la salida de divisas. El resto de reformas serán parte de conversatorios posteriores en los que podemos profundizar sobre dichas reformas. El primer nuevo impuesto que tenemos, que en realidad es una contribución, es la contribución temporal de seguridad, que fue creada a través de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que acecha el Ecuador. Esta ley fue publicada en el suplemento del registro oficial número 516, el 12 de marzo de 2024. Como podrán ustedes entender del nombre de esta ley, el objetivo de la ley es proveer al Estado de los recursos necesarios para enfrentar esta crisis que actualmente estamos enfrentando y que tiene como objetivo mantener la seguridad, la calma y la paz que habitualmente nos ha caracterizado como país. Es por ello que se busca contar con los recursos económicos necesarios para enfrentar esta crisis.
Entonces, los principales objetivos de esta contribución temporal de seguridad son, primero, fortalecer a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Esto implica proveerles de todo el equipamiento y movilidad para que puedan ejercer sus actividades. Por tanto, la ley faculta a todas las instituciones que son parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía para adquirir vehículos, sistemas, radios y todos los medios y sistemas que les permitan ejercer de mejor manera sus funciones. El segundo objetivo es fortalecer la inteligencia estratégica. Para ello, la ley prevé contar con analistas nacionales e internacionales que nos permitan generar una estrategia efectiva para combatir a estos grupos criminales. Y otra de las objetivos es fortalecer la coordinación que existe actualmente entre la fuerza pública y la función judicial, que es la que finalmente ejerce y determina la responsabilidad de las personas involucradas en esta crisis social y de seguridad. Este objetivo va relacionado a los anteriores, ya que busca generar todo el ambiente que permita, dentro de los parámetros de la legalidad, de los derechos humanos y de la normativa legal vigente, ejercer todas las acciones que la ley permite para combatir esta crisis. Es por ello que se ha creado esta contribución temporal de seguridad, que es una tarifa del 3.25% que grava la utilidad reportada en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022. Es súper importante que tengamos claro que la tarifa grava solo la utilidad que haya generado el sujeto pasivo en el año fiscal 2022. Y esta contribución será pagada por 2 ocasiones. Partamos de que es una contribución temporal. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Es decir, ¿quiénes son las personas obligadas a pagar esta contribución? Pues son las personas jurídicas, las sociedades de hecho, los fideicomisos mercantiles, las compañías tenedoras de acciones, los residentes fiscales en el Ecuador y aquellos establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Nuevamente, quiero hacer énfasis en que estos son los sujetos pasivos siempre que hubieran obtenido ingresos gravables durante el ejercicio fiscal del año 2022. Hay una exclusión y quien no está obligado a pagar esta contribución son las microempresas, las pequeñas empresas, los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Estas dos primeras, en razón de que sus utilidades pues no son muy altas y lo que busca también el gobierno es fomentar el desarrollo económico. Por eso se ha impuesto esta contribución a las grandes empresas. Como podemos verificar en este cuadro, aquí están las condiciones que nos permiten calificarnos en cada una de estas categorías, ¿no? Entonces, la microempresa debe contar con un personal de 1 a 9, con un valor bruto de ventas anuales igual a menor a $100,000 y con un monto de activos de hasta $100,000. Si superamos estos montos, podemos ser una pequeña empresa y así sucesivamente una mediana y una gran empresa. Finalmente, están excluidos de esta contribución temporal de seguridad los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Esto en razón de que sus utilidades son evidentemente mucho más altas que de los sujetos pasivos habituales. Y para estos sujetos pasivos se ha creado una contribución temporal de seguridad diferente, en la cual se consideran los montos de sus utilidades que superan los 5 millones en realidad
Y en función a eso es que deberán realizar su contribución. ¿Cuándo se debe realizar este pago? ¿Ya? Este pago se debe realizar y declarar en los términos que establezca el Servicio de Rentas Internas y para ello emitirá una resolución. La norma establece que estos pagos no podrán ser posteriores al 31 de marzo del 2024 y 31 de marzo de 2025. Es por esta razón que el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución emitida el 15 de marzo, ha establecido el procedimiento para realizar esta declaración y el pago, ceñiéndose a lo que determina la norma, que el pago se debe realizar el primer pago hasta el 31 de marzo de 2024 y el segundo pago hasta el 31 de marzo de 2025. Es muy importante que se pueda cumplir con el pago dentro de las fechas establecidas para evitar las sanciones que vamos a hablar a continuación. Primero, vamos a realizar un ejercicio en el cual podemos saber cómo se realiza el cálculo. En este ejemplo, la utilidad reportada en el 2022 es de 228.103,2 centavos. La contribución temporal es del 3.25, es decir, 7.413,35. Este valor, la compañía lo pagó ya hasta el 31 de marzo y deberá pagar este mismo valor el próximo año dentro del mismo periodo de tiempo, es decir, hasta el 31 de marzo del 2025, porque la norma establece que son dos pagos, dos contribuciones. Así también, la norma establece que este pago no será deducible del impuesto a la renta. Podemos un poco entender que la intención de que no sea deducible del impuesto a la renta tiene como intención evitar que el Estado reciba menos recursos, cuando la finalidad de esta contribución es tener la mayor cantidad de recursos para cumplir con su objetivo, que es combatir la crisis social y de seguridad que actualmente afecta al Ecuador. Otro tema importante para conocer es que esta contribución temporal de seguridad no tiene facilidades de pago, es decir, que se debe realizar en un solo momento, a diferencia de otro tipo de contribuciones en las que la norma sí prevé acuerdos de pago, pero en este caso el pago debe ser dentro de las fechas antes indicadas. En el caso de que los sujetos pasivos no cumplan con la contribución temporal de seguridad, pueden ser sancionados con una multa del 3% del total adeudado, más los recargos de intereses que establece el Código Tributario por la falta de cumplimiento. De tal modo que el monto de la multa es alto y sumado a las contribuciones también podría verse afectada la situación financiera de los sujetos pasivos. Por esa razón, insistimos en que es importante tener presente esta contribución y realizar el pago dentro de los tiempos establecidos para evitar sanciones y sobre todo para contribuir a esta lucha que enfrenta el Estado para combatir la crisis social y de seguridad que atravesamos. Ahora, sobre el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado no es más que la tarifa que grava a todas las transacciones de dominio, importaciones de bienes muebles, inmuebles, derechos de propiedad industrial, de propiedad intelectual, derechos conexos, así como los servicios profesionales. Generalmente, bueno, de hecho, siempre el impuesto al valor agregado aquí en Ecuador ha sido del 12%, siendo uno de los impuestos más bajos
dentro de Latinoamérica, al igual que el de Guatemala y de Venezuela. No obstante, el impuesto más alto en Latinoamérica es el de Argentina, con una tarifa del 21%, seguido de Chile, con una tarifa del 19%, Perú y República Dominicana con el 18%. La reforma que se da al impuesto al valor agregado nace de la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Y las modificaciones son las siguientes. Primero, modifica la tarifa del IVA del 12 al 13%. Conforme las tarifas que he mencionado anteriormente, sigue siendo una tarifa baja en relación a las tarifas que manejan el resto de países en Sudamérica. Adicional a ello, realiza una reducción a la tarifa del IVA, pero solo para los materiales de la construcción, los cuales tendrán una tarifa del IVA del 5%. Y la norma dispone al Servicio de Rentas Internas para que a través de una resolución pueda detallar cuáles son aquellos materiales de la construcción que se verán beneficiados de esta reducción del IVA. En términos generales son el acero, materiales áridos, concreto, materiales metálicos, morteros, cemento, materiales prefabricados de hormigón y arcilla, entre otros. La resolución del SRI, en la cual realiza el listado de los materiales de construcción que se ven beneficiados de esta reducción del IVA, fue publicada el 28 de marzo de 2024. No obstante, la misma norma le faculta al Servicio de Rentas Internas a modificarla. Es decir, que podrá incluir materiales o excluirlos. Por tanto, es importante que para conocer qué materiales están dentro de esta tarifa de IVA reducido, siempre verifiquemos las resoluciones del Servicio de Renta Internas. Ahora, esta norma también facultó al presidente para modificar la tarifa del IVA, pero lo limita, indicando que, primero, él puede reducir la tarifa del IVA, pero no menos del 13% y no más del 15%. Es decir, que establece una banda en la cual el presidente podrá reducir o aumentar. Pero para ello establece una condición adicional. ¿Cuál es esta condición? Que se deberá analizar las condiciones de las finanzas públicas y la balanza de pagos. En función a este análisis, el órgano rector de las finanzas públicas, que actualmente es el Ministerio de Finanzas, deberá emitir un informe a través del cual se establezca si procede o no la reducción o el aumento de la tarifa del IVA. Con esta informe, con este dictamen, el presidente podrá modificar la tarifa. Es importante aquí conocer que esta facultad y esta limitación o condición para modificar la tarifa del IVA está vinculada con lo que dispone la Constitución, ya que nuestra Constitución solo le faculta al presidente de la República del Ecuador para presentar proyectos de ley que puedan crear, modificar o suprimir impuestos. De tal modo que la norma ha sido estructurada respetando las normas constitucionales. Actualmente, el presidente, mediante decreto ejecutivo 198, publicado el 18 de marzo de 2029 en el suplemento del registro oficial, el presidente ha modificado la tarifa del IVA del 13 al 15%. Y esta modificación está vigente desde el 1 de abril de 2024. Como ustedes ya podrán ver en las compras y ventas que realizan, el IVA actual es del 15% desde el 1 de abril. Aquí debemos realizar una precisión.
No importa que el servicio haya sido brindado con anterioridad a esta fecha. Si la factura se genera el 1 de abril, pues se deberá considerar esta tarifa del 15%. Así lo ha aclarado el Servicio de Rentas Internas a través de sus resoluciones. Ahora, sobre el impuesto a la salida de divisas, conocido también como el ISD. Este impuesto fue modificado por otra ley. Esta es la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicada en el suplemento del Registro Oficial 242, el 12 de marzo del 2024. Aquí en realidad la reforma implica un aumento en la tarifa del pago del impuesto a la salida de divisas. Antes de esta reforma la tarifa era del 2.5%, la cual fue incrementada al 5%. Así que las personas, es decir, los sujetos pasivos, que transfieran o envíen dinero al exterior en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero, están obligados a pagar esta nueva tarifa del 5%. Evidentemente, varias transacciones tienen algunas exclusiones o beneficios, los cuales han sido detallados en la norma y estamos prestos para darles toda la asesoría necesaria para indicarles en qué casos debemos pagar este valor y en qué casos no. La normativa es bastante amplia y queríamos darles esta información general para que puedan realizar sus actividades dentro del marco legal y evitar sanciones, multas o cualquier contingente que pueda afectar a la estructura de la compañía. Estamos dispuestos para brindar toda la asesoría y acompañamiento que sus compañías necesitan, sobre todo en estas condiciones en las que el país ha presentado una serie de reformas que implican en algunos casos obligaciones y en otros casos beneficios. Por ello, una vez más, nos ponemos a su disposición para brindar nuestros servicios. Nuestros servicios no solo se limitan al tema tributario, también brindamos servicios en el ámbito societario, como es en la constitución de compañías. Siempre buscamos conocer a detalle cuáles son sus actividades para indicarles cuál es el tipo de compañía que se adapta mejor a sus necesidades, a su giro de negocio y a sus operaciones. Brindamos además el servicio de hosting para que puedan desarrollar sus actividades sin que la operación sea un limitante. Esto va relacionado también con el servicio de back office, ya que contamos con la capacidad operativa y el conocimiento y la experiencia para realizar todas las gestiones que necesita el giro de su negocio. Para no dejar de lado una de las obligaciones principales, como es la nómina, también brindamos el servicio de payroll, en el cual podemos brindar una asesoría integral y también verificar y evitar cualquier contingente. Adicional a ello, brindamos el servicio legal en todos los ámbitos, societario, tributario, laboral, minero y aduanero. No obstante, también contamos con un equipo de trabajo que nos permite cubrir otras áreas del derecho, como son el derecho migratorio, inmobiliario y seguro. Todo esto para que sus actividades se vean siempre protegidas. Finalmente, contamos con un servicio de asesoría en el ámbito de propiedad intelectual. Cuando empezamos una actividad, siempre vamos construyendo una imagen, un nombre, y es importante salvaguardar esta identidad.
Por tanto, estamos capacitados para poder registrar sus marcas, sus nombres comerciales y en general toda su propiedad intelectual. Contamos con 12 oficinas a nivel de Latinoamérica. Aquí podrán verificar sus ubicaciones y estaremos siempre a la orden para prestar nuestros servicios. Sin más que decir, les doy gracias por haber sido parte de este webinar y por escucharme. En el caso de que existan algunas dudas, por favor, estoy a la orden para poder solventarlas. Si gusta, podría levantarme la mano para activarle el audio y poder escuchar sus dudas. Bien, me parece que no existieron dudas, no obstante, quedo abierta a cualquier consulta, cualquier aclaración que sea necesaria y les sugiero que estén atentos porque en las próximas semanas se llevarán a cabo otros conversatorios en los cuales seguiremos poniendo en su conocimiento todas las reformas tributarias que se están ejecutando en el país, así como capacitaciones de otras materias del derecho, como son la propiedad intelectual y temas societarios. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Gracias, que tengan un excelente día.